estamos en línea con Roberto Kachanowski, lo sumamos, le agradecemos el contacto también. Roberto, ¿es más grave la situación de un posible default o lo que dice Martín Tetaz, que hay 100.000 pymes aproximadamente en riesgo con lo que esto trae aparejado a nivel de puestos de trabajo, etcétera? Bueno, a ver, lo del default yo creo que, digamos, afecta poco y nada en este contexto donde el problema serio de la Argentina es la falta de inversiones, que tiene que ver con un problema institucional. El default es consecuencia de que gastamos más de lo que ingresa, así que tomamos deuda y después no queremos pagarla y ese tipo de cosas. Así que yo no veo que hoy vaya a complicar mucho más de lo que estamos complicados. Tenemos problemas más grandes. Yo no sé si son 100.000 empresas. El otro día vi que eran más o menos el 10%, 61.000 empresas, pero bueno, puede ser que lo que dice Martín tenga razón. Para que tengan una idea, en la Argentina hay 600.000 empresas, de las cuales el 99% son pymes, ¿sí? Si hay 61.000 empresas que están en problemas, el 10% de las empresas argentinas están en problemas, obviamente. Y esto es consecuencia de que ojo, no es la cuarentena solamente la que genera el problema. Ya antes de que se produjera la cuarentena, la economía venía cayendo en diciembre, en enero y en febrero. Eso que iban a poner plata a la gente para reactivar el consumo y la economía no funcionó y aumentó la inflación. De manera que yo creo que hay muchas empresas que están en problemas, pero le digo más, en este momento, en los primeros 12 días de mayo, la base monetaria, o sea, la cantidad de pesos emitidos por el Banco Central, aumentó un 28% respecto al último día de abril. En números esto es más o menos 290.000 millones de pesos. Es más de lo que recaudó el mes pasado el gobierno, o sea, recaudo de impuestos, una parte va para la provincia, otra queda para la nación. Bueno, lo que quedó para la nación eran 230.000 millones o cosas por el estilo. Es más hoy la fuente de financiamiento de la emisión monetaria que los ingresos tributarios. Así que miren si tenemos problemas para preocuparnos, ¿no? Kachanowski, usted hablaba recién sobre la inflación y lo traigo a ese tema, porque esta semana se anunció el aumento de la inflación, pero el INDEC al mismo tiempo dijo que fue el menor aumento de inflación desde noviembre de 2017. Pero la realidad es que cerraron muchos comercios durante este tiempo de medición y además esas mediciones fueron virtuales. ¿Es engañoso este número o no? No es un número de referencia para nada. El día que la gente pueda salir a comprar... A ver, todos tenemos algún tipo de efectivo, pero no podemos salir a comprar nada. Por lo tanto, lo que los economistas llamamos demanda por moneda, tenerla acá en la billetera sin usarla, es porque estamos forzados porque es cuarentena. Claro. Abran la cuarentena y vuelan los precios y vuela el tipo de cambio y qué sé yo. ¿Cuánto está ahora el dólar? 130, no me acuerdo cuándo está, qué sé yo, cosas por el estilo. 130, 140. 140, anda a buscarlo. ¿Sí? Claro. Entonces, acá tienen un problema muy serio. Ojo que la recaudación está cayendo, el gasto público está aumentando y están financiando todo con un chorro de emisión monetaria que lo disimularon ahora transitoriamente. Martín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, no tengo retorno, no lo escuché a Roberto porque no tengo retorno, pero claramente... Él decía así, justamente, que hay emisión, pura emisión, pero que hay un problema de recaudación enorme y que ese es uno de los ejes de la crisis económica. Mira, los 2 meses anteriores, durante abril y durante marzo, el gobierno recibió más financiamiento del Banco Central que de la AFIP. Recibió 200.000 millones de pesos en el mes de marzo y 215.000 millones de pesos en el mes de abril. Y en lo que va de mayo ya recibió 290.000 millones de pesos de transferencias del Banco Central. Obviamente es un ritmo de emisión que no hay economía que aguante, es imposible. Obviamente eso tiene un impacto primero en el dólar y después en el resto de los precios de la economía. Ustedes mencionaban recién el dato de inflación, el promedio dio 1,5, pero la inflación en el supermercado, alimentos y bebidas, dio 3,2, que está más en sintonía con lo que le está pasando a la gente cuando va al supermercado, ¿no? Una pregunta para los dos. ¿Hay plan económico? Digo, Guzmán está con el tema de la negociación de la deuda externa, pero a nivel interno, ¿quién maneja la economía en la Argentina? No sé si Martín me escucha o no. Sí, ahora sí te escucho, Roberto. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Martín? Bueno, justamente estaba dando los mismos números. Los primeros 12 días de mayo, la base monetaria aumentó 290.000 millones de pesos. Justamente más que la recaudación seguramente va a ser, ¿no? No, mucho más.
mucho más que la recaudación, sin duda. Seguro, lo dan como transferencia de utilidades, que son un invento, pero vos y yo sabemos, los economistas sabemos que es emisión pura, ¿no es cierto? El dinero es posible, si vos lo querés llamar Diego Maradona, lo llamás Diego Maradona, pero el impacto en la economía es el mismo. Exactamente. Creo que no hay un plan económico, el plan económico es emitir y nada más. La verdad, vamos a ser sinceros, para poner un cepo cambiario, emitir moneda y controlar los precios y pisar la tarifa de los servicios públicos y el tipo de cambio, no hacía falta traer un tipo de Colombia. Claro. Cualquiera de acá te lo hacía, ¿no? O sea que, y además el tema de la refinanciación de la deuda, la tenés que hacer con un plan económico atrás. ¿Cuál es el plan económico? Muchachos, espérenme 3 años, que después cuando yo de 3 años vemos que yo le pago. Esa no es una forma de negociar, me parece, ¿no? Yo creo que había un plan, después discutimos cuánto más, mejor, peor, había un plan hasta que llegó el COVID. Ese plan era normalizar la deuda. La expectativa del gobierno era que la normalización de la deuda descomprimiera el mercado de cambios y que mucha gente que había atesorado dólares en estos 2 años de crisis se decidiera a volcarlos nuevamente al consumo y a la inversión y la economía pudiera recuperarse. Mal que bien, ese era el plan del gobierno, criticable o no, ese era el plan. Ahora que vino el COVID no hay más plan y da la sensación que ya no alcanza, que incluso aunque Argentina consiguiera una renegociación exitosa de la deuda, tampoco alcanza y no parece haber un plan coordinado y claro de cómo se sale de la pandemia y cómo se reconstruye la economía argentina, sobre todo en un escenario donde no va a haber ingresos fiscales, que es lo que está planteando Roberto acá, ¿no? Martín, perdóname, no sé si tengo un segundo más. A ver, yo coincido con vos, pero el plan en realidad era ponerle plata en el bolsillo a la gente, ¿te acordás? Sí, pero inicialmente ese era un plan que estaba en el discurso. Ellos eran bastante conscientes de ser, por lo menos de parte de Guzmán, de ser moderados en la emisión. El planteo no era un planteo, fabriquemos billetes y pongámoslo en el bolsillo a la gente. Lo que está pasando, no sé si comparto tanto, pero no importa. O sea, yo creo que ellos dijeron, bueno, sacrifico inflación y trato de reactivar el consumo y le pongo plata en el bolsillo a la gente. Acordate que salieron con la tarjeta alimentaria, que fue un montón de plata que mandaron. Sí, o sea, vos mirás la expansión monetaria de entrada y era muy fuerte. Después se asustaron y empezaron a meterle back. Pero no importa. Lo que digo es, eso tampoco es un plan económico. Está bien, pero vos fíjate que tan relativo es eso que la primera gran medida fuerte del gobierno fue un ajuste fenomenal a los jubilados. O sea que la idea esa de poner plata en el bolsillo de la gente, relativa, no te creas. El impacto fiscal que podía tener eso, de punto, incluso con el ejemplo del multiplicador y todo lo demás, era muy pequeñito. La apuesta general del gobierno era ser moderado en el déficit, arreglar la deuda, era más ortodoxa que heterodoxa la apuesta inicial del gobierno. Después, obviamente, Roberto Kachanowski, les agradecemos muchísimo.